aclarar, empezar justamente por este fraseo latino que siempre les traigo como punto de partida en los ciclos de este año, que es falsus in uno, falsus in omnibus. ¿Y qué es lo que significa? Nosotros estamos refiriéndonos a un aforismo latino que se traduce como falso en una cosa, falso en todo. Y para nosotros siempre, desde nuestra perspectiva jurídica, este principio nos ha servido para sostener, en el caso obviamente de los testigos, si alguno miente sobre algún punto en particular, la credibilidad de ese testimonio es cuestionable en todos los restantes aspectos. Y está claro que si bien podemos decir y señalar que no es una regla, como decirles, de orden absoluto en todas las circunstancias, se aplica así como una regla de precaución, de prevención y de inferencia a nivel sana crítica, a nivel jurídico, para que nosotros evaluemos, ¿no?, la credibilidad. ¿Y por qué lo traigo? Lo traigo obviamente a colación en la charla del día de la fecha porque en el campo de la inteligencia artificial generativa y de la inteligencia artificial agéntica parece que esto es más cierto que nunca. Las falsas promesas lo que están realizando es teñir a su paso esta credibilidad que se le merece a este tipo de técnicas con estas promesas que absolutamente se inflacionan y que terminan siendo decepcionadas en lo que sería una crónica de muerte anunciada en relación a las mismas. Así que bueno, vamos a empezar a descubrir un poco los significados, la trascendencia en el campo de la inteligencia artificial de esta idea del falsus in uno, falsus in omnibus, y que como principio legal yo les decía en este derecho consuetudinario, ¿no?, la idea de que si alguien obviamente miente deliberadamente en un determinado asunto, es posible que lo hagan otros, y la realidad es que en el campo de la inteligencia artificial, particularmente aplicado al derecho, hemos sufrido muchísimas mentiras y las hemos destacado en tantas otras charlas que hemos compartido en el colegio de abogados, que ustedes las pueden ver en el repositorio de doctrina virtual, particularmente las charlas subidas de este año y de los años anteriores. Con la doctora Barrientos tenemos grandes ciclos, ¿no?, de hace ya unos cuantos años atrás que hemos comenzado a abordar esta temática aun cuando no era tan popular, no estaba tan insertada, así que bueno, hemos sido bastante innovadoras en esto, en traer al CPACF, ¿no?, estas problemáticas y estas preocupaciones tan profundas, ¿no?, para lo que es nuestro ejercicio profesional. Y dentro de estas cosas hemos vivenciado cómo nos han prometido ciertas mieles que con el paso del tiempo no se han terminado concretando. Y lo cierto es que esta regla de inferencia nos sirve un poco, ¿no?, a nivel preventivo para evaluar el tema de la credibilidad desde esta perspectiva, ¿no? Particularmente porque muchas veces que nos han prometido más seguridad jurídica, nos han prometido tantas otras situaciones que tienen que ver con un mejoramiento, por ejemplo, en la privacidad, un mejoramiento en la ciberseguridad y ni hablar en lo que es expedito, ¿no?, en lo que respecta a nuestras tareas, pero sin ir más lejos y sin perjuicio, ¿no?, de que no es una actividad de esta casa de estudios. El día jueves a las 16 horas voy a estar dando un vivo por Instagram a través de una editorial jurídica, Microjuris Argentina, particularmente sobre este último tema que también les traigo aquí al debate, que es la declaración de nulidad, es decir, la anulación de una sentencia como la consecuencia del uso no transparente de inteligencia artificial generativa por parte de un juzgador. Y aquí tenemos algo interesante. ¿Por qué? Porque no se nos había prometido que con la inteligencia artificial nosotros ganábamos tiempo, celeridad en la justicia, los juzgadores podían utilizarla, como decirles, de manera libre y demás, y demás, y demás. ¿Y qué es lo que tuvimos de resultado? La anulación de una sentencia por una simple leyenda transcripta de forma equívoca a la hora de trasladar el resultado de esa inteligencia artificial generativa, sin, como decirles, apuntar ningún producto en particular, pero la realidad a nivel operativo es la repetición del proceso. Es decir, imaginen ustedes no solamente la cuestión relacionada con el tiempo, sino también el costo en lo que respecta, por ejemplo, a lo económico, a lo humano, a todo lo que implica, ¿no?, la repetición de un proceso y cómo esto nos afecta colectivamente al derecho, a la justicia y desde ya a nosotros como profesionales. La gran pregunta, ¿no?, que uno se hace en relación a esto es, bueno, si nosotros vamos a anular
simplemente por esa leyenda. El día que no esté la leyenda, objetivamente varía la situación o es igual, como decirles, de cuestionable esa decisión, ¿no? Es decir, ahora realmente dependeremos de la competencia editora y de simulación y de disimulación de los jugadores. Y nosotros letrados vamos a empezar a luchar contra molinos de viento, ¿no? Y esta es una cosa que uno se plantea, ¿no? En este sentido de decir, bueno, si ya nos han mentido de que esto venía a ser utilizado de manera eficiente en la justicia y estamos viendo que como primera situación obviamente que aflora es la nulidad, ¿no?, de una sentencia, es a dónde llegamos si no se iba a utilizar para otra cosa que para esto mismo que se está anulando. Entonces estamos acercándonos a un problema en el cual recién ahora el jugador se acaba de plantear como consecuencia obviamente de un fallido, de una acción que podría decirse, bueno, negligente, descuidada y demás, se están planteando un montón de cuestiones como el debido proceso, la seguridad jurídica, la transparencia, la seguridad en relación no solamente a lo que es la seguridad jurídica, la predictibilidad, sino también a la seguridad y la privacidad de los datos, es decir, cómo logramos ese resultado sin volcar datos, ¿no?, en la herramienta, que era lo que venimos discutiendo aquí en el colegio con todas las charlas que he dado y en las que ustedes me han acompañado. Por lo tanto, bueno, creo que estamos empezando, ¿no?, como decirles, a ver el resultado de todas estas cosas que parecían un poco abstractas que debatíamos con la doctora Barrientos y que venimos debatiendo ya hace unos cuantos años y que ahora vemos ya materializadas y concretadas hasta en un pedido de nulidad. Y el problema es lo que se viene. ¿Qué sucede cuando todos los jugadores utilicen estas herramientas y cuando tal vez tengan mayores aptitudes de disimulo operativo? Esto es, vamos a tener la misma sentencia, tal vez sin revisión verdadera humana, simulando obviamente haberlo sido. Y ahí tenemos un problema grave. Tenemos la misma situación a nivel objetivo que esta que da como consecuencia el pedido de nulidad, pero por otra parte del otro lado vamos a tener una disimulación total y al mismo tiempo vamos a tener carencia de las herramientas para determinar, por ejemplo, si se ha utilizado o no se ha utilizado una herramienta de estas características. Así que ahí tenemos el primer problema, pero en relación a esto del falso sin uno, falso sin ómnibus, ahí tenemos algo justamente gracioso. Se nos ha prometido que todo esto servía para acelerarnos y alivianarnos la existencia y acá tenemos como resultado la repetición de un juicio. Y hace todo lo contrario a lo que esperábamos. Esto es más gasto, más tiempo, más inseguridad jurídica, menor transparencia, menor predictibilidad del sistema, violación de garantías constitucionales, violación del debido proceso. Y esto también nos quita un poco, ¿no?, la culpa de lo que veníamos hablando y después seguramente charlemos en el encuentro subsiguiente del tema de las alucinaciones de la inteligencia artificial, que lo hemos charlado también en tantos otros encuentros que hemos compartido, donde siempre, ¿no?, la culpa la tiene el letrado por la no revisión. Bueno, aquí hemos tenido obviamente el ejemplo de que el errar es humano, ¿sí? Y aquí hemos tenido como el jugador le ha sucedido, ¿no?, parte de lo que muchas veces se le endilga solamente como actuar negligente a los letrados, sin perjuicio obviamente de la misma relevancia, la misma importancia que siempre venimos enfatizando en lo que respecta al cumplimiento de los lineamientos éticos profesionales que naturalmente como colegio nosotros inculcamos desde el primer momento, ¿no? Y por otra parte, bueno, volviendo con esta cuestión, la implicancia de decir, bueno, algo que pueda ser considerado fiable en general, permite, ¿no?, esta capacidad de descarte en función de las acciones precedentes, es decir, nada más ni nada menos que lo que nosotros también denominamos esta cuestión de la teoría de los propios actos o de los actos propios. Nadie puede, ¿no?, invocar su propia torpeza y la realidad es que lamentablemente muchos de estos mesías o falsos mesías de la IA suelen obviamente caer presos de estas circunstancias y de estas consecuencias. ¿Por qué? Y bueno, porque terminan yendo en contra de sus propias acciones. Entonces pasamos a este punto de profundidad en lo que respecta, ¿no?, a la trascendencia de esto que les estaba comentando en el campo de la IA. En el campo de la preventa jurídica de la inteligencia artificial generativa, del prompting legal, como hemos también conversado, y ahora más profundamente con el caso de la inteligencia artificial agéntica,
suele ser costumbre esta manipulación, este sesgo de la información y la mentira deliberada, esa mentira cruel que arrastra obviamente a otros al seguimiento, ya sea de comportamientos, adopción de productos y de servicios que de forma espontánea, natural, no adoptaríamos. Esto es muy fácil. Ese jugador que lamentablemente y tristemente ha visto realmente muy afectada su reputación porque ha salido en las redes sociales, hasta publicado obviamente su nombre, apellido, sus videos y demás y demás. Se ha juzgado también en redes sociales, ¿no?, el tema de la actividad académica que llevaba adelante, si era compatible o incompatible con su función. Ha generado realmente un revuelo. La realidad es que esto viene de consecuencia de cómo inculcar el uso de algo que tal vez natural, espontáneamente, no se la iba a utilizar en ese contexto, ¿no? Es decir, tal vez esta circunstancia que estamos comentando no hubiera ocurrido si no estuviéramos con el cassette puesto de tener que utilizar de manera obligatoria esto porque si no nuestra profesión se extingue. Y la realidad es que no lo va a hacer. Lo que sí vamos a perder es el debido proceso, eso sí se va a extinguir, la seguridad jurídica, la transparencia, que son las cosas que parecemos sí estar efectivamente perdiendo, ¿no? Entonces, como les digo, si los autoproclamados Messis o Mesías de la IA nos han mentido en algo, ¿no? Esto sirve también para evaluar la credibilidad en todo lo otro que manifiesten, y si sus conductas precedentes fueron igualmente de poco éticas como las que vemos representadas ahora, y han ido también por detrás de otros hypes efímeros. Es decir, hemos visto cómo esta cuestión del solucionismo tecnoreduccionista también ha caído con la preferencia sobre otros modelos y sobre otros productos que también han caído extintos antes de que obviamente se consolidaran. Un ejemplo de ello, yo no sé si ustedes se acuerdan del hype del metaverso, y no estoy viendo que nuestro querido colegio de abogados se esté moviendo dentro del metaverso o que nos estemos matriculando dentro del metaverso, o mismo que nosotros como abogados estemos todos y cada uno de nosotros, más allá de los pobres que han comprado sus territorios para tener sus estudios jurídicos internacionales en el metaverso, porque lo han existido. No todos nosotros, es decir, puedo asegurar que por lo menos por mi parte, y seguramente arriesgo, la doctora Barrientos tampoco no tiene no tenemos nuestros sendos estudios jurídicos en el metaverso ni atendemos por allí, pero tuvimos muy en claro de que antes de caer presos obviamente de esto, el metaverso ya se disolvió en sí mismo y ya sus propios obviamente impulsores ni siquiera invertían en esa idea para el momento en el cual se empezó a gestar la preventa jurídica a nivel local. Entonces, si nosotros vemos cómo ya han colapsado otras temáticas, ¿no?, de consumo instantaneísta a nivel tecnológico, de consumo masivo, y han explotado de esa manera, no podemos obviamente ir detrás de otra burbuja y ser víctimas de otra burbuja. Es decir, tenemos ese ejemplo bastante, como decirles, bastante reciente, ¿no? Entonces, si nosotros vemos conductas precedentes de otros tipos, ¿no?, como decirles, de productos efímeros que también han transcurrido, y si vemos la repetición de estos tipos de comportamiento, lo natural y lo que nos guía el sentido común es que si alguien miente, se desestima lo que dice. Es decir, si nosotros tenemos falsos gurúes, no hay por qué seguirlos, no hay por qué arriesgar nuestra integridad profesional, nuestra lealtad profesional y nuestras competencias profesionales detrás de ello. Por el contrario, un signo de prudencia, de sana crítica, sería tomar distancia, obviamente, de ellos. Y si alguien miente en algo, está claro que puede hacerlo en todo. Es decir, la competencia, la capacidad ética relativa y el manejo ético relativo o moral no fiable permite poner en duda todo el resto, porque si alguien es capaz de hacerlo una vez, puede ser capaz de hacerlo varias veces. Es decir, la contrastación en este caso a nivel científico, la única contrastación a nivel científico que podemos tener es con la realidad. La realidad es lo único que nos sirve para comprobar si algo es o no cierto. Y, por ejemplo, el caso este de la sentencia nula nos demuestra cómo el castillo de naipes se cae en sí mismo. Es decir, los mismos que hace un rato nos decían, no, tenemos que utilizar, ¿no?, inteligencia artificial a nivel decisional en todas las sentencias, porque con eso vaciamos al mínimo error de alguien colocando una frase que no cambia la sustancia de los hechos, porque si esa frase no estaba, no cambiaba la circunstancia relacionada a la afectación del debido proceso y al derecho de la persona, del justiciable, de obtener una decisión humana, de calidad.
no cambia. ¿Esto por qué? Porque se hace el foco absolutamente victimizante sobre el juzgador por un simple hecho de edición. Es decir, por el hecho de que había una frase que indicaba que esta persona tenía para copiar y pegar un producto realizado por inteligencia artificial generativa. Pero aquí la sustancia, estamos realmente discutiendo el formalismo rigorista de una persona que colocó sin querer una frase por un descuido corriente, o estamos discutiendo la sustancia del asunto, que es la validez jurídica del sustrato decisional de esa sentencia. Y yo creo que es justamente esta segunda parte. A mí en nada me molesta que un juzgador coloque un punto de más, del mismo modo que no nos ha preocupado en el pasado que tal vez en un decisorio o en un proveído se haya copiado sin querer algún signo de puntuación o de manera ulterior. Nosotros letrados en nuestras tareas diarias, ¿cuántas veces hemos tenido que efectuar aclaratorias para una transcripción adecuada, por ejemplo, de un error aritmético, de una dirección, de un monto, etcétera, etcétera, etcétera? Esos son rigorismos formalistas que ya tenemos integrados a nivel profesional. Aquí el problema es otro, es la sustancia de lo que se discute. Entonces, en esa proyección creo que tenemos que ser mucho más cuidadosos, porque la realidad científica que estamos viendo es que una decisión tomada con este tipo de herramientas es pasible de nulidad por las cosas que en el trasfondo se discuten, que son la seguridad jurídica, que son el derecho al debido proceso, el derecho a una decisión humana tomada de manera total a nivel humano y comprobable y contrastable y auditable a nivel humano. Y eso es lo que no se está obteniendo con estas herramientas. Entonces, si no tenemos realidad, ni las mentiras, ni los deseos, ni las proyecciones de ningún manipulador, de ningún mentiroso son la realidad ni la reemplazan. Y tenemos que tener esto absolutamente presentes entre nosotros. Pasando a qué herramientas. ¿Se acuerdan que nosotros charlamos obviamente sobre inteligencia artificial generativa? Vamos a seguir haciéndolos. No se ha acabado aquí el año. Los ciclos que vamos a compartir, la inteligencia artificial generativa, nosotros la definimos como una tecnología, en el caso una técnica de procesamiento de datos, que lo que hace es crear contenido nuevo, como textos, imágenes, video, audio, música, que lo que hace es utilizar aprendizaje automático, en el caso de lo que nos sirve a nosotros, modelos de lenguaje de gran tamaño, que lo que hace es aprender a través de set de datos de entrada, lo que es un entrenamiento para sacar un resultado apropiado, probabilístico, que nos sirve obviamente para lo que nosotros hacemos. Y en el caso natural, nosotros nos manejamos con texto, lo que nos sirve la inteligencia artificial generativa es para la generación de textos jurídicos, y ahí la deformación del uso, porque los letrados lamentablemente muchas veces se equivocan el rol de la inteligencia artificial generativa y la utilizan, por ejemplo, en el caso, ¿no?, específicamente como buscadores, además de productores de texto, ¿no? En el caso como lo utilizó, por ejemplo, este juzgador, que lo utilizó para reeditar, entre comillas, o reconfigurar algo sin citas, ¿no? Según el prompt que presuntamente le hubiera colocado a la IA generativa que presuntamente hubiera utilizado, ¿no? Entonces, en el caso de lo que nosotros hacemos es, naturalmente, nosotros utilizamos en nuestra mayoría texto y podemos hacerlo para realizar escritos, y por otra parte también lo podemos utilizar, además de realizar y generar texto, para lo que sería preguntar cosas. ¿Y qué cosas? Bueno, nosotros obviamente nuestros conocimientos varían entre lo que es la doctrina, la legislación, la jurisprudencia. Y de allí toda esta problemática que había comentado previamente, ¿no?, de las alucinaciones de la IA, y el error que tienen obviamente los letrados de acercarse a estas herramientas creyendo que son buenos buscadores. ¿Por qué no lo son? Y porque son herramientas que nos dan resultados probabilísticos, y el resultado probabilístico puede ser en morfología adecuado y puede ser parecido a las expectativas que nosotros tenemos de obtener un determinado resultado, pero pueden ser falsos, no verídicos, sesgados, manipulados y demás. Entonces ahí tenemos el primer problema, ¿no? Cómo los abogados utilizan, ¿no?, estas herramientas, y muchas veces lo equivocados que están los letrados al darle un determinado uso. Y muchos también hoy en día están empezando, ¿no?, a reelaborar con un poco más de crítica, ¿no?, este rol de la inteligencia artificial generativa, y algunos ya se han arriesgado a decir, ¿no?, que es como llevar a un niño por el camino de la elaboración de textos y encima revisar y encima controlar y encima enseñarle, etcétera, etcétera, lo que muchas veces
está claro que para nosotros como profesionales avanzados en las tareas que realizamos, nos consume y nos insume mucho más tiempo, mucho más esfuerzo y más recursos. Siempre lo hemos dicho, ¿no? El hacer bien algo, ¿no? De buenas a primeras muchas veces es mucho más práctico que luego tener que corregir íntegramente con una lectura de revisión, edición, reedición, algo hasta que finalmente sea lo que nosotros esperábamos obtener. Así que bueno, este es un tema de eficiencia, ¿no? Pero bueno, saliendo de la inteligencia artificial generativa, eh, que también, ¿no? Estos grandes, ¿no? Falsarios que nos decían, bueno, nos trae mayor eficiencia. Está claro que en el caso de la sentencia nula, la eficiencia no se presentó. Creatividad mejorada. Es decir, si nosotros no aportamos creatividad en los sets de datos de entrenamiento, es decir, si la doctrina novedosa deja de existir, o si las leyes novedosas dejan de existir, o si la jurisprudencia, la casuística creativa deja de existir, no hay creatividad mejorada del otro lado. Porque la respuesta es probabilística en función de los datos de entrenamiento. Lo que nosotros tenemos que seguir haciendo es seguir creando y seguir teniendo competencias creativas a nivel humano, sobre todas las cosas, porque nuestras competencias creativas están dadas de vuelta en los límites legales que nos permite la realidad. Si nosotros tenemos una inteligencia artificial generativa, su creatividad mejorada puede llegar, por ejemplo, a conducirnos a una mala praxis profesional, a las alucinaciones de la inteligencia artificial. Una alucinación de la inteligencia artificial no es una creatividad mejorada, no es innovación descarnada, no, es mala praxis, de manera absolutamente puntual, ¿no? Después también se ha dicho, ¿no? La toma de decisiones mejorada. Está claro que de vuelta, con este simple caso que hemos visto de la sentencia anulada, evidentemente nadie apreció que haya una toma de decisión mejorada en relación, ¿no? a lo que estamos justamente conversando, a la personalización dinámica, a la disponibilidad constante. Bueno, se nos permite, ¿no? Soñar con este tipo de cosas y la realidad es que son todas mentiras y cuando proyectamos también empezamos a ver todo el resto de las otras mentiras que pendían de estas, ¿no? Así que ya habíamos comentado, ¿no? Las grandes mentiras ocultas de los falsarios de la IA generativa con las alucinaciones, que se las subestima, pero las alucinaciones es un tema grave, los resultados inconsistentes, el sesgo algorítmico, ¿no? Que ya nadie lo menciona, parecen no haberse olvidado del sesgo algorítmico, era un tema, ¿no? Que recordamos con la doctora Barrientos, hablaba con ella en las conferencias, ¿no? Del año pasado, del anteaño, y nadie hablaba en ese momento, ¿no? Del sesgo algorítmico y este año parecen que todos se olvidaron del sesgo algorítmico. El sesgo algorítmico sigue estando. No se fue, no se corrigió, ¿sí? Solamente hay problemas tan grandes que han opacado al sesgo algorítmico. Así que imaginemos lo profundo, ¿no? Que hemos excavado en el uso de la inteligencia artificial y el aceleracionismo totalmente necio en el que estamos, en el que no terminamos de corregir el defecto anterior, ya estamos en el defecto subsiguiente. Es decir, ahora estamos hablando todos, ¿no? De las alucinaciones de la IA, pero nadie se recuerda del sesgo y nadie corrigió el sesgo. Y cuando hablemos, ¿no? De la burbuja de la inteligencia artificial y hablemos, como les comentaba en la charla anterior, del invierno de la inteligencia artificial, se van a olvidar de las alucinaciones de la IA, ¿sí? Cuando tengamos una gran, como decirles, un gran colapso económico a nivel mundial y lleguemos, ¿no? A esa pinchadura de la burbuja de la IA y lleguemos al invierno de la IA que les anunciaba, nadie se va a acordar ni del sesgo y tampoco de las alucinaciones, vamos a estar tan fundidos y por lo menos, ¿no? Quienes habían, ¿no? actuado de falsarios en esto van a estar corriendo detrás del próximo hype y nos van a estar vendiendo algún espejito de color nuevo, ¿no? De la misma manera que agarraron el barco del metaverso, ¿no? Allá en su momento, ¿no? Después tenemos la falta de explicabilidad y las métricas, es decir, seguimos teniendo modelos de caja negra y cada vez más complejos y que se engullen cada vez una cantidad mayor de datos. Y lo hacen por fuerza bruta, es decir, hoy en día las soluciones jurídicas detrás de estas problemáticas son pautar indemnizaciones a las personas obviamente violadas, vulneradas en sus derechos y la realidad es que el planeta entero está empezando a darse cuenta que ese mecanismo no es socialmente justo. ¿Y esto por qué? Porque no se trata de violar la propiedad intelectual y violar la privacidad y la expectativa de privacidad para parecerse luego tardíamente al mejor estilo principio contaminador-pagador con un cheque para decir con esto solucionamos el daño. La realidad es que nadie tiene el derecho obviamente de generar estos tipos de daños y deberíamos obviamente evitarlos, ¿no?
Así que bueno, allí tenemos ese gran problema, sin contar, obviamente, otro gran capítulo de problemáticas que los falsarios siguen sin siquiera mencionar, que son las problemáticas profundas de seguridad, de privacidad, las de propiedad intelectual que les mencioné recién y lo que se viene en materia de cibercriminalidad. Los falsos profundos es un gran tema y por otra parte, agreguemos, nosotros hablamos y trabajamos, ¿se acuerdan con lo documental? ¿Qué pasa con las falsificaciones documentales? ¿Qué pasa con la integración de documentos digitales también falsificados? ¿No? Así que bueno, la creatividad de la ciberdelincuencia a la orden del día y está claro que lo que se viene también es aprovechar estas circunstancias. Y pasamos a la inteligencia artificial agéntica, que es lo último de lo último, ¿no? Aquello que se ha empezado, obviamente, a conversar, a hablar, e intentar exponer. Y que obviamente los falsarios de estas temáticas ya están volcándose obviamente a la inteligencia artificial agéntica y de a poco soltándole, ¿no?, la mano y el abrigo a la inteligencia artificial generativa porque esto es exponencial y está claro que frente a los vacíos discursivos y simbólicos es mejor saltar justamente a algo nuevo y superador que explicar el pasado y explicar las cosas que obviamente están enfrentando en la actualidad y los reproches que van a empezar a venir uno a uno. Es decir, la comunidad, si ustedes miran, la comunidad científica en el campo de la inteligencia artificial hoy en día está fuertemente intentando separarse de aquellas mentiras que naturalmente la industria ha intentado instalar a lo largo de los últimos años. Por lo tanto, ya las voces, las disidencias en el ámbito de la inteligencia artificial ya se han hecho notar. Hay muchas voces muy calificadas en la materia que ya se están pronunciando cada vez más frecuente y activamente. Por lo tanto, bueno, ya ahora sí podemos decir que los que hablábamos mostrando, ¿no?, determinado nivel de crítica, ya no somos únicos ni somos solitarios. Hay una gran corriente hoy en día que se está obviamente enfrentando activamente a nivel intelectual a este hype, ¿no? Así que, pasando a la inteligencia artificial agéntica, nuevo campo, nueva superficie de ataque y nueva superficie de mentiras. La inteligencia artificial agéntica busca, ¿no?, ofrecerse como sistema de inteligencia artificial que persigue el logro, por ejemplo, de objetivos específicos con poca supervisión. ¿Y consistente en qué? En agentes de inteligencia artificial, o sea, modelos también de aprendizaje automático, que lo que hace es imitar la toma de decisiones a nivel, entre comillas, humano, o del modo imitativo que se puede hacer del procesamiento y del procedimiento decisional humano para la resolución de problemas en tiempo real. Se pueden utilizar sistemas, como se le dice, multiagente, donde cada uno de los agentes realiza, por ejemplo, una subtarea específica para alcanzar objetivos en conjunto y con esfuerzos coordinados. Pensemos que si nosotros, ¿no?, a nivel judicial necesitamos varios agentes autónomos, bueno, todos van a operar buscando, ¿no?, la misma finalidad. Y esto se distingue en relación a los modelos anteriores de inteligencia artificial tradicionales que conocemos porque estos anteriores que veíamos operan con restricciones que son definidas y requieren justamente de qué, lo que venimos insistiendo, supervisión humana de carácter, como decirles, permanente e intervención activa a nivel humano. La inteligencia artificial agéntica, y acá empiezan a asustarse letrados, la inteligencia artificial agéntica justamente demuestra como herramienta un cierto grado de autonomía, porque tiene orientación a objetivos, adaptabilidad, y por otra parte son modelos que lo que hacen es operar, entre comillas, de una manera pseudointencional. Digo pseudointencional porque nunca lo hacen de manera intencionada. Está claro que son todas las cosas de las cuales hablamos programáticas, ¿no? Se realizan a través y a partir, obviamente, del desarrollo de técnicas de inteligencia artificial generativa. Es como una combinatoria de tecnologías que utilizan Large Language Models, modelos no extensos de lenguaje que sirven justamente, ¿no?, para funcionar en entornos complejos, en entornos dinámicos. Y a diferencia, ¿no?, de la inteligencia artificial generativa, que solamente es la generación de contenido, lo que hace la inteligencia artificial agéntica es ampliar esa actividad utilizando esas salidas, esos resultados generativos para el logro, la consecución de objetivos específicos que nosotros leemos
programado. Entonces tenemos modelos obviamente de inteligencia artificial generativa que lo que hacen es producir, en el caso nuestro, cosas que nos interesan como el texto, ¿no? Que nos sirve a nivel jurídico, pero la inteligencia artificial agéntica lo que da es una vuelta de rosca de utilizar ese contenido generado para generar el resultado dentro de la completición de una tarea compleja, ¿no? De manera autónoma. Y lo que hace esa herramienta es, bueno, ir llamando esas herramientas de manera externa para poder completar determinados pasos de forma autónoma de diferentes actividades, ¿no? Y acá vienen las ventajas prometidas de los falsarios. O sea, imagínense que en el pasado nos decían todas estas cosas que nos dijeron de la inteligencia artificial generativa. Cuando uno se empieza a cuestionar de, oigan, la inteligencia artificial generativa al final no nos dio las cosas que nos dijeron que nos iban a dar. Bueno, eso ya fue. Ahora estamos con la inteligencia artificial agéntica, así que redoblan la apuesta. No lograron lo anterior, pero ahora nos dicen mejores cosas. ¿Se acuerdan de la criptoestafa, ¿no? De Night Consortium y tantas otras, ¿no? Criptoestafas en las cuales muchas veces cuál es el método, los letrados van a entender. Para salir de una estafa se sale muchas veces con otra estafa, es decir, nosotros letrados muchas veces tenemos que proteger a los clientes y tenemos clientes dañados de no una, dos estafas encadenadas. Bueno, la revictimización de las víctimas. Aquí en el caso que tenemos personas que salen, entre comillas, estafadas de las falsas promesas de lo que iba a darle la inteligencia artificial generativa, pero no nos preocupemos, porque si la inteligencia artificial generativa falló, ahora tenemos la inteligencia artificial agéntica que nos va a dar lo que nunca nos dieron en el pasado y encima mucho mejor. Hay algo que no suena, ¿no? Son como las criptoestafas. Si falló la primera criptomoneda, la segunda cripto de rescate de la estafa anterior es posible que no funcione y lo más probable es que nos busquen sacar el poco dinero que nos ha quedado de la primera estafa, ¿no? Terminar de drenar a la víctima. Esto es lo que siempre ocurre y aquí nos está pasando a nivel simbólico. Todos estamos detrás de la inteligencia artificial agéntica cuando ni siquiera la inteligencia artificial generativa logró darnos lo que prometía. ¿Y qué nos prometen ahora? Y ahora es más arriesgada la cosa. Ahora nos prometen ¿qué? Sistemas agénticos autónomos, sistemas agénticos proactivos, es decir, estamos hablando de autonomía como bien jurídico, proactivos, es decir, que no necesiten, como decirles, el impulso. Y esto es permitir a los agentes pseudo pensar, pseudo razonar y hacer cosas de maneras más humanas. ¿Esto qué significa? Alguien programando para un determinado tipo de objetivo y esto empieza a ser complejo y esto empieza a ser muy peligroso por el direccionamiento decisional. Piensen ustedes que si nosotros somos reemplazados por agentes programáticos, imagínense que perdemos la autonomía y la libertad. Pero esto se reemplaza y alguien va a dirigir a su placer, ¿sí? Y entender arbitrariamente y seguramente de manera injusta esa volición, ¿no? Reemplazando justamente el aspecto volitivo, ¿no? de las personas a nivel autónomo. Por otra parte, que nos dicen, bueno, son agentes especializados y acá el signo de preguntas, ¿no lo somos los abogados? Agentes sí, humanos más perfectos y especializados. ¿Por qué vamos a ser reemplazados por algo más imperfecto? Adaptables, nada más adaptable que un humano, intuitivos. Si yo le programo la intuición no reemplaza la verdadera intuición de un ser sensible, pensante, con criterio moral superior. Por lo tanto, acá hay muchas ya falacias que nos permiten no pensar en ese falso sin uno, falso sin ómnibus, ¿no? Al menos hay grandes cantidades de mentiras que estamos mencionando en relación a lo que nos dicen que nos darán los sistemas agénticos, ¿no? ¿Y cuál es el funcionamiento? Y esto, a ver, tiene que ver más bien con una cuestión operativa, cómo se plasma esto, ¿no? Porque la inteligencia artificial agéntica utiliza, bueno, un nivel de percepción, supuestamente, ¿no? La cuestión de a través de, por ejemplo, sensores o a través de datos computables, luego pasa, ¿no? A la parte de, como decirles, de razonamiento, el procesamiento del lenguaje natural, después el establecimiento de los objetivos, ¿no? A través de las metas predefinidas, y ahí tenemos la programación, o las entradas de los usuarios, y finalmente, ¿no? La toma de decisiones como resultado. Una vez que toma la decisión el agente, estoy hablando siempre en términos, a ver, no humanos, piensen que todo esto es obviamente programático, pasamos a la ejecución de la acción.
En el caso de la ejecución de la acción ya tenemos obviamente una respuesta, un resultado y de allí el aprendizaje y la adaptación. Luego de la ejecución viene toda esta cuestión de la evaluación del resultado y el feedback para mejorar naturalmente, ¿no?, la eficiencia de esto y en función de ello gestionar, coordinar obviamente los sistemas, los agentes involucrados, ¿no?, en su uso. Hasta allí, ¿no?, la parte, como decirles, la parte fría. Pero ¿cuáles son los peligros de la inteligencia artificial agéntica? ¿Qué es lo que nosotros estamos enfrentando? Y siempre hemos hablado, ¿no?, sobre esta cuestión de la necesidad de humanizar. ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos, no, la necesidad de sensibilizar, humanizar a una justicia que ya era humana, humanizar a un derecho que ya era una ciencia social? Y aquí ya estamos con algo que ya no es ni sensible, ni contextuado, ni tiene un criterio moral superior y estamos deshumanizando ciertos valores y ciertas cuestiones que son tan relevantes para nosotros. Nosotros no necesitamos ni un derecho inhumano, ni una justicia fría, ni frívola, ni distante. Y mucho menos necesitamos perfeccionar ese atributo o hacer énfasis, ¿no?, en esas características. Cuando hablamos de inteligencia artificial agéntica, justamente la primera palabra, ¿no?, que se nos viene en relación a la agéntica de los agentes de IA es la naturaleza autónoma. Y la naturaleza autónoma puede traernos muchísimas consecuencias y muy graves consecuencias si en el caso de los sistemas agénticos de los cuales estamos hablando toman algún curso que no es el esperado. En el campo del derecho nosotros tenemos la capacidad que siempre hemos destacado y de allí la importancia de seguir nuestro código de ética, afianzar la justicia, afianzar el Estado de Derecho y demás. ¿Por qué? Y bueno, porque el descarrilamiento en nuestra disciplina tiene una capacidad de daño en materia de derechos humanos elementales absoluta y hasta irreversible en algunos casos. Entonces, los riesgos habituales que naturalmente ya conlleva la inteligencia artificial y que hemos conversado en tantos otros encuentros, en los sistemas agénticos, esos riesgos que les comentaba pueden magnificarse, porque no es solamente la existencia del riesgo, es la ejecución de ese riesgo, en algún caso concreto, y de forma autónoma. Por otra parte, porque también la inteligencia artificial agéntica tiene otra característica, utiliza el aprendizaje por refuerzo. Y ustedes saben que para utilizar ese tipo de aprendizaje lo que se maximiza es la función de recompensa. Y ningún tipo de software, ningún tipo de programa busca ser ineficiente. Ninguno. Pero no estamos hablando desde una búsqueda antropomorfizada. Estamos hablando desde una perspectiva de búsqueda de métricas. Por lo tanto, si yo entré en un modelo, obviamente con ese refuerzo, ¿qué puede pasar? Puede buscar ese modelo, tener puntuaciones o métricas más altas de manera absolutamente involuntaria. A ver, piensen que esto no tiene que ver con la antropomorfización. No estamos hablando de un modelo que lo haga de manera consciente. Estamos hablando de un modelo que por ese aprendizaje por refuerzo fuerce y manipule los resultados para que el resultado y la métrica sea más óptima, sea más eficiente. Y ese valor de eficiencia está claro que puede falsear y puede manipular el resultado y no ser el mejor resultado que nosotros necesitamos. Y esa situación recursiva que vemos puede autorreforzar también comportamientos de instancias erróneas. Yo con el caso de las alucinaciones de la IA habíamos comentado, y de hecho Sonia nos había acompañado en la parte de las conclusiones comentando de nuevo esta cuestión de la preocupación sobre qué es lo que pasa con los modelos que ahora fallan más. Es decir, modelos donde la eficiencia y la precisión no aumenta con el paso del tiempo. Por el contrario, disminuye. Necesitan más controles, necesitan más auditoría, más retoques, más ajustes, ¿no? Y por otra parte, ¿no?, nosotros tenemos también el otro problema. Tenemos, ¿no?, agentes, entre comillas, de IA. Y sistemas que también se componen por múltiples, ¿no? Porque yo les había mencionado este tema de la orquestación. Y frente a lo que es la orquestación, nosotros podemos tener tal vez alguna suerte de orquestación errónea. Cuantas más manos, y nosotros lo sabemos a nivel humano, cuantas más manos estén involucrados, cuantos más agentes estén involucrados,
¿qué puede suceder? Mayor sea la posibilidad de que ocurra alguna suerte de falla. Si ya podemos fallar con uno, imagínense con varios agentes al mismo tiempo que también operan de manera autónoma. Es una forma, ¿no?, de multiplicar el riesgo, sin contar de cuestiones más técnicas que tienen que ver como los atascos, los cuellos de botella a nivel operativo, que se pueden también empezar a ejecutar, ¿no?, de manera concatenada, es decir, algo falla y como consecuencia de ello termina fallando otro proceso y otro proceso y otro proceso, y ahí tenemos una falla más genérica, más masiva, ¿no? Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿no?, en esta cuestión, ¿no?, de la inteligencia artificial agéntica, ¿qué es lo que nosotros, ¿no?, estamos proyectando? ¿Qué es lo que están buscando, ¿no?, los falsarios vendernos de la inteligencia artificial agéntica en lo que respecta a nuestra profesión? Nosotros ya he sabido que las decisiones que nosotros tomamos requieren criterios morales superiores, tienen que ser contextuadas, tienen que ser sensibles, tienen que ser críticas. La supervisión humana está claro que no solamente no nos sirve, necesitamos profundamente intervención humana, una decisión de calidad humana, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial agéntica no nos va a dar esos atributos, no nos va a dar esas definiciones de nuestro mundo. Y por otra parte, cuando hablamos de adaptabilidad y de flexibilidad, si no hay entrenamiento, no existen tampoco estos atributos. Y si existe cualquier tipo, como decirles, de intervención, también está claro que la intervención humana en cualquiera de estas situaciones puede introducir ese elemento, como decirles, de corrupción. Entonces, aquí nos metemos en la segunda parte de lo que les decía en el título de esta conferencia, el sofisma de la inteligencia artificial agéntica. Porque un sofisma es justamente, ¿no?, una razón, un argumento falso que tiene apariencia de verdad. Puede parecernos un sueño, entre comillas, hecho realidad, la idea de que existe alguna suerte de agente decisional que tenga la capacidad de operar, de trabajar con la misma calidad de un letrado. Pero está claro que esto es un sofisma. Los que promueven la inteligencia artificial agéntica de maneras cada vez más aceleradas, aún más aceleradas de lo que han hecho con la inteligencia artificial generativa, lo hacen para encubrir los fracasos de la IA generativa. Lo estamos viendo que esto es una mamushka. Impulsaron el uso de una informática jurídica decisional en la justicia, un uso a tontas y a ciegas de la inteligencia artificial generativa con un sistema que no estaba preparado. El caso de la nulidad de sentencia que estamos comentando es directamente un estertor de ese colapso. Porque está claro que el sistema no estaba preparado para ellos. No estaban preparados los juzgadores, así tampoco los letrados, como hemos comentado tantos otros casos de alucinaciones de la IA y todos los precedentes jurisprudenciales que han pasado, han sucedido y que van a seguir existiendo. Y si dejan también de existir casos, casuística como la que hemos comentado, no quiere decir que esas situaciones se hubieran silenciado, sino porque por un lado tal vez la justicia ha dejado de atender, por ejemplo, a los precedentes citados, o por el otro lado los jugadores han aprendido a borrar las leyendas que les dejan las herramientas, pero no porque se deje de utilizar. Esto es, no podemos tapar el sol con las manos, podemos disimular, pero no podemos negar la realidad. Y la realidad es que se introdujo este tipo de usos en un ecosistema que no estaba preparado para ello, no estaba capacitado, no estaba formado y no tenía muy en claro, por lo menos hasta ese momento, qué prioridades protectorias tenía por deber, por lo menos preservar antes de la introducción de cualquiera de estas cosas. Por algún motivo, la justicia, el derecho, olvidó por un rato cuáles eran sus prioridades. Es un tema de profunda responsabilidad ética a nivel colectivo, social, que creo que tenemos que también reexaminar sobre nosotros, porque ha fallado nuestro deber de cuidado. A nivel colectivo, creo que a nivel reflexivo, colectivo como cuerpo, hemos tenido una falla colectiva muy importante, que creo que nos permitirá sí reflexionar para evitar estos pensamientos tecnoreduccionistas del futuro, que nos puede servir como aprendizaje para desacelerar y retomar las riendas sobre la seriedad y la integridad profesional que verdaderamente queremos como cuerpo de profesionales. Y por otra parte, ¿qué es lo que nosotros queremos dejarle a los abogados del futuro desde nuestra perspectiva de equidad intergeneracional? ¿Qué derecho, qué justicia nosotros queremos también dejar para el futuro?
Como se avecina y como les decía, se acerca, ¿no?, el fracaso y el colapso de algunos otros hypes. ¿Por qué? Y bueno, porque el caso de la inteligencia artificial, yo les comenté, invierno de la IA, colapso del hype a nivel económico, incumplimiento de las expectativas, la pinchadura de la burbuja económica que se está realmente avecinando a una velocidad infernal, además de estos fracasos judiciales, ya hablamos de la nulidad de sentencias recién, de la repetición, por ejemplo, de los juicios, de la ausencia de responsabilidad, de las fallas en el debido proceso, de la falta de transparencia judicial, saltamos rápido, ¿no?, sin pensarlo en la inteligencia artificial agéntica. Y ya pasaron, ¿sí?, ya pasamos por estos saltos de hype, ¿no? Como siempre les hago, ¿no?, como decirles el grafismo del sapo, ¿no?, que salta de piedra en piedra. No debemos seguir saltando, ¿no?, alegremente de piedra en piedra. Aquí el problema profundo que tenemos es que la abogacía no se está percibiendo a sí misma, y es natural. Muchas veces existe esta cuestión de disonancia cognitiva de no asumirse como víctima de defraudación de expectativas legítimas objetivadas de confianza en nuestra buena fe, pero creo que deberíamos empezar a creer que nos han defraudado, ¿sí?, nos han falseado nuestras expectativas legitimadas de confianza. Y esto se debió a que ciertos actores han tenido mucha liviandad, absolutamente descomedida y excitada por la inteligencia artificial agéntica. Y en el caso del derecho, de la justicia, de las ciencias jurídicas, donde están en juego las vidas de las personas, los derechos, la integridad psicofísica, la integridad patrimonial, no podemos estar jugando con este tipo de cuestiones. Y aunque podamos nosotros mirar colectivamente, como les decía, ¿no?, el saldo de ese pasado en el cual estas cuestiones se deslizaron sin autocrítica, ¿no? Y todos también fueron de algún modo cómplices, ¿no?, en el sentido de no oponerse con críticas sobre estas realidades o correcciones en el ecosistema sobre estas realidades. Sí tenemos obviamente la oportunidad de frenar estas actitudes meteóricas respecto de cuestiones novedosas y más arriesgadas que las anteriores y que las precedentes, ¿no? Entonces tenemos que frenar esa, como decirles, ligereza profesional. No podemos seguir esperando que el usuario de manera tardía aporte a estas herramientas que nos están intentando vender aquellas cosas que ab initio las mismas no tienen, es decir, la profesionalidad, la perfección jurídica que nosotros buscamos en nuestros productos jurídicos. No las vamos a tener con herramientas que ya no están programadas para hacerlo de esa manera. Y si confiamos nuevamente, obviamente, en otro hype, en la inteligencia ahora artificial agéntica, vamos a tener de vuelta nuestras expectativas jurídicas defraudadas, pero lo peor es que vamos a empezar a bajar nuestras expectativas jurídicas. Cada día vamos a perder calidad en nuestra labor jurídica y vamos a perder esa idea de la admisibilidad de aquello que para nosotros es algo de calidad. Hay un signo muy, muy complejo de esto que les decía hace un rato en relación a esta sentencia. ¿Qué hubiera sucedido si no se hubiera transcripto esa leyenda? Y yo les había dicho, objetivamente no cambiaba la sustancia de lo que debemos discutir, pero evidentemente para los juzgadores sí. ¿Por qué? Y porque deja a traslucir toda la circunstancia del razonamiento de ese decisorio en que si nadie hubiera leído esa leyenda, evidentemente nada se hubiera hecho. Nadie hubiera pasado a esa sentencia a través de alguna herramienta para ver si probabilísticamente la misma hubiera sido generada con inteligencia artificial generativa. Y la falla a nivel transparencia informativa hubiera sido el mismo. Y todos dicen, no, por el protocolo, por la acordada local, no, a nivel jurisdiccional de esa zona, no, la persona pudo haber colocado que iba a utilizar una herramienta de estas características, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede si alguien no lo hace? ¿Y qué capacidad de comprobación, de auditoría y control tenemos frente a ese tipo de situación? Entonces aquí tenemos un problema bastante grave, que es bajar nuestras expectativas jurídicas y es preguntarnos qué expectativa jurídica tenemos en estos decisorios, que esa leyenda no se transcriba o que verdaderamente el juzgador coloque que va a utilizar una herramienta de estas características, etcétera, etcétera, cuando en realidad son todas acciones unilaterales. Debería antes, por ejemplo, el juzgador preguntarle a la persona si realmente desea que se utilice una metodología de estas características o no.
si realmente queremos que esa decisión sea totalmente humana o no, porque allí está el debido proceso, allí está la bilateralidad. Si no dejamos a la persona a decidir, el derecho a no ser perfilado, el derecho a no ser objeto de toma de decisiones automatizadas, ¿no? ¿Dónde está el respeto por la autonomía de la voluntad de las personas involucradas en el proceso y también del respeto por los letrados, por los profesionales que hoy en día siguen abnegadamente realizando sus tareas de manera sincera, de manera leal y de manera íntegra, ¿no? Es una falta de respeto, creo que al sistema, a la justicia, al derecho, y creo que todos nos tenemos que comprometer, ¿no?, en el mejoramiento de estas circunstancias, ¿no? Entonces, simplemente como decirles el cerrar, ¿no? Ir cerrando estas cuestiones. Los agentes calificados en este sentido, ¿no? De las mentiras, ¿no?, que nos van a venir a dar de la inteligencia artificial agéntica, no podemos esperar en lo que serían capaces, ¿no?, de respuestas de baja calidad, respuestas de profundidad jurídica, cuando agregar automatización o agregar flujos de trabajo a herramientas que individualmente no tienen la capacidad de darnos productos jurídicos de calidad, no solamente no nos van a dar ese tipo de productos, sino que multiplica la falla, multiplica la ineficiencia. Creo que todo lo que tenemos que hacer, y a modo de conclusión final, tenemos que preocuparnos primero por garantizar los bienes jurídicos que nosotros debemos proteger con nuestras vidas: la seguridad, la privacidad, la confianza, la transparencia, la responsabilidad, la ética profesional, la explicabilidad y la integridad antes y no después, ¿no? Esa es la deuda, ¿no?, que nos deja este debate ético que seguimos justamente dando y que fue sublimado en el pasado, fue suprimido simbólicamente, en el caso por agentes humanos que no tuvieron ética alguna, ¿no?, en este camino. Y escuchar las voces de los más expertos. En el caso, si uno escucha las voces, por ejemplo, de uno de los creadores de la IA, les traigo algunas frases dichas por Joshua Bengio, un informático canadiense muy relevante, verdaderamente relevante, de lo que es la cocina creadora de la inteligencia artificial y un especialista científico en redes neuronales artificiales y en aprendizaje profundo. Ha mencionado ciertas preocupaciones muy profundas en estas temáticas, en el avance de la ciencia con el uso de la inteligencia artificial, siempre y cuando la misma sea segura y sea capaz. Y en particular con el tema de la inteligencia artificial agéntica ha dicho algo muy interesante en relación a justamente con el tema del surgimiento de la IA agéntica. Dice: debemos seguir concentrándonos, obviamente, en sistemas no basados en agentes. ¿Por qué? Y bueno, porque esos sistemas no basados en agentes no tienen objetivos propios, no tienen capacidad de actuar de forma autónoma y el uso está limitado a tareas específicas. Ese uso limitado permite tener mayor control, mayor transparencia. Pensemos en el caso que hablábamos recién, de la sentencia nula. Ahí teníamos control, pudimos haber tenido transparencia y aún así no lo tuvimos. Imagínense con un agente autónomo. Y por otra parte, por algo muy sensible que dice que nosotros abogados tenemos que, creo que, tomar como enseñanza. Dijo que toda la inteligencia artificial para la ciencia y la medicina, en todas aquellas cosas, ¿no?, que le importan a las personas, no son autónomas. Nosotros podemos seguir construyendo sistemas más poderosos, ¿no?, que no sean autónomos. El derecho, la justicia, los derechos humanos, los derechos de las personas, la abogacía como profesión son cosas en las que nos interesa la intervención humana y que no exista esta cuestión de la tercerización agéntica, que encima puede ser un camino hacia la vulneración inexorable de estos bienes jurídicos y de esta profesión, y sin contar de los derechos de las personas. Por lo tanto, bueno, les agradezco muchísimo seguir profundizando, creo, el camino este de ser agudos y obviamente tener estas, como decirles, estas medidas de prevención. Es simplemente evitar que la inteligencia artificial, en el caso ahora, la inteligencia artificial agéntica, sea letal y no esté alineada con estos valores e intereses humanos que nosotros propendemos como letrados. Y en este sentido, en aquellos ámbitos en los cuales la toma de decisiones que nosotros realizamos pueden afectar irreversiblemente la vida de las personas impactadas por ellas. Así que
llamado al colectivo, llamados a todos los aquí asistentes y los que vean la charla que aquí compartimos. Dejemos obviamente de ser cómplices silentes de estas carreras de la industria, donde un puñado, como suelo decir y utilizar la expresión de mercachifles de pócimas mágicas, ¿no? Realizan tanto estruendo. La realidad es que tenemos que empezar a exigir con mucha más fuerza las respuestas antes de ejecutar y antes de ser cómplices en nuestra comunidad científica y en nuestra comunidad profesional. Así que bueno, nuevamente gracias al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, muchísimas gracias a la doctora Sonia Barrientos y aprovecho, Sonia, desde ya extenderles a todos los aquí asistentes la invitación a nuestra tercera y última charla de este ciclo del segundo semestre 2025 a la conferencia Omnia Horta Occidunt et Aucta Senextcunt, el ocaso del prompting legal, legal prompting e inteligencia artificial generativa y agen jurídica, donde vamos a estar charlando de todos estos temas el lunes 1 de diciembre, 17 horas, también por aquí, por Google Meet. Así que bueno, desde ya van a encontrar en las actividades académicas del colegio el vínculo para poder anotarse y por otra parte la fecha de apertura de inscripciones a ese encuentro. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente, Sonia, por todo. Te doy la palabra.